Presentaremos el concepto de átomo, no sin antes pasar por el significado de materia y su composición. Aprenderemos cómo fueron las distintas representaciones del átomo a lo largo de la historia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, es todo lo que nos rodea, desde nosotros mismos a todo lo que vemos. Como seres humanos, hemos obtenido grandes beneficios gracias a los cambios que ésta experimenta, y por eso es comprensible interesarnos en el estudio de ella. Las primeras ideas acerca de la composición de la materia se manifestaron a partir del aporte de los griegos en el siglo VI a.C. Por un lado estaban los atomistas, que proponen que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos, y que las propiedades de la materia estaban determinadas por los movimientos y las formas de esos átomos. Aristóteles, rivalizando con los atomistas, proponía un único tipo de materia indiferenciada, continua, que solo cambiaba de forma y que era indivisible. Las ideas que sostienen que la materia es continua se impusieron durante casi 2000 años. En 1905, Einstein publica un paper que trata sobre la forma en que los granos de polen se mueven sobre el agua. A este movimiento se lo llama movimiento browniano. La única forma de explicar el movimiento browniano requiere de partículas pequeñas que tengan la posibilidad de moverse y golpear continuamente a los granos de polen. Es decir, se requería de la existencia del átomo para explicar este fenómeno. Origen del estudio del átomo. El concepto de átomo existe desde la antigua Grecia, propuesto por los filósofos griegos Demócrito, Leucipo. Sin embargo, no se generó el concepto por medio de la experimentación, sino como una necesidad filosófica que explicara la realidad, ya que, como proponían estos pensadores, la materia no puede dividirse indefinidamente, por lo que debe existir una unidad o bloque indivisible e indestructible, que al combinarse de diferentes formas creara todos los cuerpos macroscópicos que nos rodean. ¿Qué es un átomo? Es la unidad más básica de la materia, es el componente fundamental de toda la materia, o sea, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. Los átomos se componen de tres partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. Y las fuerzas que mantienen al átomo unido son la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte. Entender las propiedades del átomo y cómo éste se combina para formar los diferentes elementos nos permite explicar el funcionamiento y comportamiento de la materia y todo lo que de ella está hecho. ¿Cuándo surge esta idea? ¿Quién la propuso? La idea surge en el siglo XVIII a manos del naturalista químico, matemático y meteorólogo británico John Dalton. En un intento de explicar la regularidad con la que se forman los distintos compuestos de la naturaleza, dio como respuesta que estos deberían estar formados por unidades microscópicas llamadas átomos, dando origen así al primer modelo atómico. A continuación explicaremos las características de este modelo atómico y sus precursores más importantes. Modelo atómico de Dalton. Dalton se basó en los siguientes puntos para formar su modelo. Los átomos son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, compartiendo la misma cantidad de masa y propiedades. Los átomos de un diferente elemento tienen masa diferente. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen las reacciones químicas. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Estos átomos no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos y los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples. Modelo atómico de Rutherford. Introduciendo las partículas subatómicas, su modelo se basó en los siguientes puntos. Las partículas de carga positiva, llamadas protones, se encuentran en el núcleo del átomo junto a los neutrones, de carga neutra. El núcleo posee un volumen muy pequeño a comparación del tamaño del átomo. Aún así, allí se encuentra la mayor parte de masa del mismo. Las partículas de carga negativa, llamadas electrones, se encuentran orbitando alrededor del núcleo a altas velocidades. Los electrones y el núcleo se mantienen unidos por la fuerza de atracción electrostática y los protones no se repelen entre sí gracias a los neutrones. El modelo atómico de Niels Bohr. En 1913, el físico danés desarrolló varios trabajos. Entre ellos, el trabajo más destacado giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por un enjambre de electrones más ligeros. Este desarrolló un modelo atómico abordando el modelo planetario, donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran alrededor. El modelo atómico de Bohr describe
que los electrones giran alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares estables sin radiar energía. El electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando éste absorben radiación. Este exceso de energía excita el átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Este salto de órbita se lo conoce como salto cuántico. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, éste emite la energía absorbida en forma de fotón. También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo puede tener un número determinado de electrones. Cada nivel de energía es representado con la letra minúscula n, y este representa la distancia de la órbita al núcleo. La primera órbita se lo representa con n igual a 1, la segunda órbita n igual a 2, la tercera órbita n igual a 3, y así sucesivamente. Gracias a su modelo atómico, Burns en 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y de la mecánica cuántica. Modelo atómico de Broglie. Fue propuesto por el físico de Broglie en 1924. En su tesis doctoral, de Broglie aseveró la dualidad onda-partícula de los electrones, sentando las bases de la mecánica ondulatoria. De Broglie publicó importantes hallazgos teóricos sobre la naturaleza onda-corpúsculo de la materia a escala atómica. De Broglie anunció la posibilidad de que la materia tuviese un comportamiento similar al de la luz, y sugirió propiedades similares en partículas subatómicas como los electrones. El modelo atómico de Schrödinger no contempla la estabilidad del núcleo. Es un modelo que se centra en explicar el comportamiento de los electrones, no definiendo órbitas ni trayectorias, sino delimitando zonas de probabilidad en las que el electrón podría encontrarse. En 1927, Werner Heisenberg introduce el principio de incertidumbre en los orbitales de electrones que rodean el núcleo atómico. Este principio establece que no se puede conocer la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. Es decir, esas variables solo son posibles de conocer por separado. Modelo atómico actual. Fue Erwin Schrödinger quien ideó el modelo atómico actual llamado ecuación de onda, una fórmula matemática que considera los aspectos anteriores. La solución de esta ecuación es la función de onda, y es una medida de la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio. En este modelo, el área donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón se denomina orbital.